¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos un nuevo manga que está realmente increíble. Si utilizaría una palabra para describir este manga sería épico. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video. Esta historia comienza sobre una montaña nevada donde podemos ver que en una fogata y en una especie de campamento había una persona que se encontraba masacrando a todos los soldados presentes. Esto bajo la vista de otro de los soldados que no podía creer lo que observaba. El caballero que se encontraba furioso pasó a preguntarle a este hombre que cómo se había liberado de las cuerdas tan solo con fuerza bruta, corrigiéndose en ese momento y mencionando que bueno, no es como si pudiesen comunicarse después de todo, así que no tenía ningún tipo de sentido que hiciera una pregunta como esa. Vemos entonces cómo inevitablemente el caballero y este hombre misterioso se encontraban cruzando camino uno delante del otro. Y sin más preámbulos, este hombre misterioso resultó ser nuestro prota, que mientras levantaba su espada ensangrentada pasaba a presentarse mencionando que su nombre era Yurik. Mostrándose muy badass mientras su cuerpo también se encontraba lleno de sangre, pasaba a mencionar que era Yurik de la tribu de las hachas de las rocas. Hago esta pequeña pausa para aclararles, chicos, que como el prota viene de una tribu, este no conoce el idioma común, por decirlo de alguna manera, y es por esta razón que en un principio no se puede entender con las personas que se encuentra. Y al mismo tiempo las personas a las cuales él se dirige tampoco le entienden en lo más mínimo. El caballero, mientras se preparaba para desenvainar su espada, muy furioso pasaba a mencionarle que puede que él sea un bárbaro, pero un guerrero de ese calibre debería de entender el concepto de honor, llamando al prota por su nombre. Y mientras el caballero se preparaba con su espada y su escudo para cargar hacia donde se encontraba el prota, le mencionaba a este último que él era un caballero del imperio, y que su nombre es Forgar Arten, mencionándoselo despacio al prota para que así pudiese recordar su nombre. Luego de que el prota repitiera el nombre del caballero, con una sonrisa le mencionaba a este último que iba a recordar ese nombre. E inmediatamente ambos guerreros procedieron a cargar al ataque. Forgar, observando cómo el prota cargaba rápidamente hacia él, se encontraba mencionándose que él era un bárbaro estúpido, y que pararía su espada con su escudo para luego empujarlo hasta su muerte. En ese momento el prota terminó arrojando su espada al aire, para luego en un rápido movimiento terminar chocando su antebrazo contra el escudo de Forgar, el cual, incrédulo de lo que estaba observando, pasaba a gritarle al prota que si acaso le había tirado su espada. El prota, muy confiado, con una sonrisa le mencionaba en su idioma que cómo podía ser derrotado por alguien como Forgar, para seguido a eso proporcionarle un fuerte puñetazo al caballero en el rostro, dejándolo completamente sorprendido, al mismo tiempo que con su mano derecha terminó rompiéndole los dedos de la mano derecha a Forgar, el cual inmediatamente procedió a pegar un fuerte grito a causa del dolor. Aún así vemos cómo Forgar no se detuvo por el dolor y mientras apretaba su puño para golpear al prota con el escudo le mencionaba que él tan solo era un bárbaro, arremetiendo con mucha fuerza hacia nuestro prota y alejando a este último unos pocos metros, distancia suficiente que aprovechó el prota para agacharse un momento y agarrar la espada que estaba sosteniendo anteriormente. Y mientras nuestro prota se encontraba aún en el suelo, Forgar se acercó a este último rápidamente para golpearlo con su escudo mientras le gritaba que tenía que morir. Y en ese instante vemos como una gran cantidad de sangre cae al suelo, para instantes después ver cómo Forgar perdió tanto su brazo izquierdo como su pierna izquierda, y al parecer el prota recibió una gran herida en su costado derecho del abdomen. El prota, ya listo para darle el golpe de gracia a Forgar, le mencionaba a este último que él no era un mal guerrero, pero se había encontrado con el oponente equivocado, dándole así la estocada final al caballero y mencionándole al prota a este último que ya eso era todo, dejando al caballero en el suelo sin vida. Luego de eso vemos como las luces de las fogatas que habían en el campamento poco a poco comenzaron a atenuarse, para luego de eso ver cómo todas las fogatas del campamento terminaron apagándose, y podemos ver entonces cómo el prota se encontraba con una pose bastante fachera mientras dejaba su espada a un lado y se encontraba bastante exhausto. Con su vista un poco borrosa, el prota lentamente comenzó a perder el equilibrio, dejándose caer sobre su espalda y quedando acostado sobre el piso frío y gélido. En el suelo, con una sonrisa en su rostro, el prota mencionaba que se encontraba algo mareado, mientras que a la distancia podía observar las estrellas en el cielo que se veían realmente hermosas. En ese instante el prota recuerda algo de su pasado, donde alguien se encontraba mencionándole a este último que se iba a convertir en un guerrero legendario. Vemos entonces al prota que, observando a la persona que acababa de decir eso, le mencionaba que tenía que dejar de decir tantas tonterías, y llamándola abuelita. Y mientras ellos se encontraban sobre unas piedras, el prota seguía añadiendo que él no creía en la brujería ni en esas cosas de la adivinación, y que todo eso es un montón de basura de gente que no puede pensar con claridad. La anciana, que al parecer resultó ser una chamana o una bruja, le mencionaba al prota que ella lo había visto en sus pesadillas, que él se convertiría en un guerrero de la luz. Y el prota, a modo de burla, le mencionaba a la anciana que tal vez era hora de que esta última dejara de ser una hechicera. La anciana, muy furiosa en ese momento, procedió a arrojarle una piedra al prota en la cabeza mientras le mencionaba que tenía que dejar de apresurarla, ya que ella sabía que su tiempo era limitado mientras lo insultaba. El prota en ese instante se molestó al ser golpeado por la piedra que había arrojado a su abuela y procedió a levantarse mencionando que ella se encontraba loca y diciéndole que se iba a retirar por ese momento. La anciana entonces pasó a mencionarle al prota que se iba a ir a cazar con los guerreros de su edad otra vez, añadiendo que el hijo del cacique estaría celoso de que él lo hiciera.
Esto hizo que inmediatamente el prota se colocara nervioso, mencionándole a la anciana que ella se encontraba equivocada y que no estaba interesado en pelear contra ese chico por el puesto de cacique. La anciana, bajo el efecto de la hierbabuena, le mencionaba al prota que aunque él pensara en eso, puede que las otras personas no pensaran lo mismo, ya que su nombre aparecía a menudo en las discusiones sobre el jefe. El prota entonces, un poco furioso, le mencionaba a su abuela que bueno, no podían obligarlo si él no quería hacerlo después de todo, preguntándole si acaso no tenía la razón. Procediendo entonces a retirarse, el prota le mencionaba a su abuela que tenía que cuidarse de todos modos y que se verían luego, y esta última simplemente pasó a mencionarle que tenía que largarse mientras lo llamaba cabrón. Y mientras el prota se encontraba retirándose, su abuela le dio un último vistazo antes de que se fuera. Momentos después de eso, en una pradera cercana donde estaba el prota, se encontraban un grupo de chicos bárbaros que estaban esperando a este último para empezar con la cacería de ese día. Uno de los chicos, acercándose al prota, le mencionaba a este último que había llegado bastante tarde, preguntándole si había ido a visitar al hechicero otra vez. A lo que el prota, con una sonrisa en su rostro, le respondía que tenía que hacerlo, ya que después de todo no podría dormir por las noches si esa loca termina muriendo sola. Por lo que para él era más cómodo comprobar de vez en cuando si esa loca todavía seguía viva o no. En ese momento, uno de los chicos de la tribu terminó llamando la atención del prota, preguntándole a este último con un poco de incertidumbre en su cara que si de verdad planeaba subir a la cordillera del cielo ese día. Varios de los chicos presentes, demostrando así también su inconformidad, pasaban a mencionarle que habían un montón de espíritus más allá de las montañas, mencionándole que si acaso él ya no lo sabía. A lo que otro chico, dándole la razón al anterior, le mencionaba también al prota que si iba más allá de esas montañas podría ser que nunca más fuese capaz de volver a la tribu. El prota, observando lo miedoso que eran sus compañeros, simplemente comenzó a exhalar, y a modo de motivación les mencionaba a los chicos que el hijo del cacique había atrapado un lobo del tamaño de una vaca hace un tiempo, y si quería atrapar algo mejor tenía que subir a esa montaña, mencionándole entonces a sus compañeros que él no podía perder en contra de ese chico creído. Y aunque el prota les haya dado una buena razón a sus compañeros, estos chicos aún seguían siendo un poco indecisos. Es entonces que el prota, mientras intentaba convencerlos, les mencionaba que incluso los ancianos cazaban un poco en las partes bajas y que no irían más allá de eso. Y con una cara de burla le mencionó a sus compañeros que no tenían que ir si no querían, llamándolos cobardes. Y esta pequeña burla por parte del prota fue más que suficiente para hacer que los chicos bárbaros encendieran su llama de competitividad y mencionaran que ellos iban a ir para allá después de todo, y que ninguno de ellos era un cobarde. El prota, al escuchar eso, les mencionaba que entonces iban a ir después de todo, y que si uno de ellos llegaba a atrasarse no iba a recibir ninguna parte del botín. Vemos momentos después las montañas nevadas en la cual vivía la tribu del prota. Observando las montañas, el prota seguía añadiendo que ya habían llegado hasta ahí, pero ni siquiera habían sido capaces de cruzar la mitad de la montaña, preguntándose así el prota qué habrá más allá de las cordilleras del cielo, y que si acaso existía un mundo para los difuntos como decían los chamanes y los ancianos de la tribu. En ese momento el prota se hizo una pregunta, si acaso cuando morían no se convertían en espíritus y volaban más allá de las montañas. Sus pensamientos en ese momento son interrumpidos por uno de sus compañeros que procedió a llamarlo. Al preguntarle al prota al chico de qué se trataba, este último le mencionaba que si de verdad a él no le importaba el lugar de jefe. Bajando por las cordilleras, el prota le mencionaba a su compañero que no, y que no podría importarle menos algo como eso. El prota, exhalando, le mencionaba a su compañero que él simplemente no quería que ese inútil hijo del cacique tenga algo de lo cual pudiese alardear. Su compañero entonces, con una sonrisa, le mencionaba que por eso él estaba diciendo que tenía que convertirse en el jefe. A modo de burla, el amigo del prota le mencionaba a este último con una sonrisa que si de verdad creía que estaría bien recibir órdenes de ese tipo si alguna vez se convertía en jefe. Al darse cuenta de esto, el prota le mencionaba a su compañero un poco frustrado que él tenía un punto. Mientras comenzaban a entrar a la parte profunda del bosque, el amigo del prota le mencionaba a este último que entonces si él no quería recibir órdenes debería de convertirse en el que las diera, preguntándole si acaso no tenía la razón. El prota entonces procedió a mandar a callar a su amigo mientras le mencionaba que él no quería pensar en algo como eso por el momento. A la distancia, el resto de chicos se encontraban observando al prota, mencionándole que cuanto más lo pensaban, más creían que él podría encajar bien en el lugar del jefe. En ese instante, el prota sintió algo raro, observando directamente hacia donde se encontraba un arbusto, el cual procedía a tener un brillo en su interior, cosa que inmediatamente alarmó el instinto de peligro del prota, que le gritaba a sus compañeros que tenían que agacharse. Pero antes de que siquiera la mayoría de ellos pudiese reaccionar, una lluvia de flechas terminó impactando en gran parte de los chicos presentes. El prota, que al parecer no resultó ser afectado por los ataques mientras cubría a uno de sus compañeros, le daba la orden a los demás que tenían que recoger sus arcos y abrir fuego inmediatamente. Un poco frustrado, el prota, observando hacia todas las direcciones, comenzaba a maldecir y pasaba a preguntar quién demonios había sido el que los había atacado. Sacándose entonces una flecha que recientemente le habían disparado en el hombro, el prota pasaba a preguntarse si acaso había sido otra tribu. Pero inmediatamente la sorpresa invadió su rostro al notar que la punta de la flecha era afilada y precisa, mencionándose entonces mientras la sujetaba que él nunca había visto algo como eso antes.
E incrédulo el prota pasaba a exclamar que si acaso eso era, pero en ese instante cambiamos de escena y vemos a un caballero con una armadura brillante ordenándole a una gran cantidad de arqueros que comenzaran a disparar nuevamente. Después de eso, mientras vemos cómo las flechas seguían llegando desde todas las direcciones, el prota un poco frustrado se mencionaba que ellos tenían ataques a distancia más largos que los que ellos poseían, y también se encontraban ocupando un terreno mucho más alto del que ellos tenían. El prota, observando la condición de alguno de sus compañeros, se mencionaba que él había sido el que les había pedido que se adentraran en las montañas, por ende tenía que hacerse responsable de todos y cada uno de ellos. Muy serio y determinado, el prota procedió a llamar la atención de su amigo mencionándole que tenía que bajar a los heridos primeros y que él se encargaría de detenerlos a todos ellos en ese sitio. El chico, muy alarmado, pasó a gritarle al prota que no podía huir sin él, ya que eran hermanos. A lo que el prota, tomándolo de su mejilla muy furioso, pasaba a mencionarle que él estaba mejor sin ellos. Y muy furioso seguía mencionándole a su amigo que él tenía que bajar antes de que le aplastara esa estúpida cabeza. Su compañero, como era de esperarse, quería refutarle pues no quería dejarlo solo. Pero el prota, al notar esto, pasó a mostrarle una sonrisa a su compañero mencionándole que aunque morir juntos era importante, salvar a los otros hermanos también lo era. Las flechas continuaban cayendo sin cesar en todos los alrededores, y vemos entonces cómo el compañero del prota procedió a cargar a alguno de los heridos mientras se encontraba maldiciendo y algo frustrado. Ya algo lejos del prota le mencionaba a este último que tenía que asegurarse de regresar con vida mientras se preparaban para partir. El prota, sobre una piedra, volteando a ver a sus compañeros mientras sujetaba una lanza, le mencionaba a este último que si acaso él sabía que la vieja bruja le había mencionado que él se convertiría en un gran guerrero. Con eso en mente y mostrándole una sonrisa a sus compañeros, les mencionaba a estos últimos que él se iba a encargar de no morir en ese sitio, afirmándolo así por su nombre como Yurik, un miembro de la tribu de las hachas de la roca. Ya luego de que sus compañeros se retiraran, vemos como el prota seguía escondido en un sitio esquivando toda la gran cantidad de flechas que seguían cayendo en todas las direcciones. Ante esto, el prota se encontraba mencionándose que él no podía predecir la ubicación de los enemigos debido a la gran cantidad de flechas que caían desde todas las direcciones. Escondido detrás de un montículo, el prota se mencionó que necesitaba lanzar la lanza para localizarlos y así acercarse a ellos lo más rápido que pudiera. Es en ese instante que el prota comenzó a ejecutar su plan, saliendo del montículo en el cual se encontraba escondido mientras las flechas volaban por todas las direcciones. Rápidamente se preparó para arrojar su lanza mientras que una gran cantidad de flechas le pasaban cerca. Para el momento en el que el prota comenzó a sacar su hacha, la lanza que había arrojado había impactado en el cuerpo de una persona, causando que esa persona que se encontraba escondida entre los arbustos comenzara a gritar del dolor. Con su objetivo ya claro, el prota, mientras se dirigía hacia ese arbusto, mencionaba que ahí era donde se encontraban escondidos. Rápidamente con su hacha procedió a cortar los arbustos que se encontraban delante de él, pero su cara fue de sorpresa al darse cuenta de las personas que tenían delante y un idioma completamente desconocido para él. Vio entonces a una gran cantidad de hombres que lo miraban de manera atemorizante mientras que estos últimos seguían hablando en su idioma que él no conocía. El prota simplemente se pudo mencionar que esa era ropa que nunca antes había visto. Es entonces que algo se hizo claro en la mente del prota, y era que esas personas eran humanos de más allá de las cordilleras. En su idioma el prota comenzó a hablarle a los hombres preguntándole que si acaso ellos provenían de más allá de las cordilleras. Pero los hombres que no lo comprendían pasaban a mencionarse entre ellos que viendo que él había llegado hasta ese sitio estaban seguros de que el prota no era una persona ordinaria, por lo que no tenían que bajar la guardia. Se preguntaron entre ellos si acaso los compañeros del prota habían escapado. El prota entonces, sujetando su hacha con mucha fuerza, se mencionaba que él no entendía lo que decían, pero aún así no importaba. Mostrando una sonrisa, el prota seguía añadiendo que desde el momento en el que se metieron con sus hermanos, sus posibilidades de sobrevivir se habían esfumado también. Una voz entonces terminó llamando la atención de los hombres que se encontraban delante del prota mientras le mencionaba que tenían que bajar sus arcos. Esa persona que se encontraba hablando resultó ser el señor Forgal, el cual venía vistiendo la reluciente armadura de caballero. Observando fijamente al prota, el caballero se encontraba mencionando que se sentía feliz de haber llevado una armadura por adelantado para evitar cualquier tipo de cosas inesperadas. Uno de sus ayudantes, acercándose a Forgal, le mencionaba a este último que tenían que dispararle flechas, a lo que el hombre le respondía que no y que iban a capturarlo con vida. Forgal seguía añadiendo que lo iba a hacer para conmemorar el descubrimiento de una nueva tierra y que sería un gran regalo para el emperador. El prota, observándolo con una sonrisa, se mencionaba que todo su cuerpo estaba rodeado por placas de hierro. Parece que tiene mucho hierro para fundir. Forgal procedió a tirar su escudo, mientras que uno de sus caballeros le mencionaba a este último que no podía creer que haya tirado su escudo de esa manera. A lo que Forgal le respondía que tan solo el hombre se encontraba utilizando un hacha bárbara, así que de todos modos no podía atravesar su armadura. Yuri, con una sonrisa, se encontraba mencionando que él no sabía lo que estaba pasando ni tampoco lo que estaba diciendo, pero para haber tirado su escudo debería de estar muy seguro de su armadura. El caballero, que ya estaba a punto de atacar al prota, comenzaba a utilizar una de sus artes marciales como espadachín, el cual tiene por nombre Agarre de la Hoja. El prota, al mirar eso, se encontraba un poco furioso, mencionando que si acaso le estaba tomando el pelo y que si acaso no se había dado cuenta que estaba sosteniendo su espada al revés. ¿Acaso se encontraba mirándolo por encima del hombro? Al verse rodeado del prota, entonces se mencionó que si acaso estaban tratando de capturarlo con vida. Sonriendo, el chico mencionaba que nunca había visto un insulto semejante en su vida.
En ese momento vemos cómo Forgal procedió a cargar rápidamente hacia donde se encontraba el prota, pero este último sin titubear y ni siquiera dudar por un segundo procedió a arrojarle su hacha a Folgar, hacha la cual rápidamente terminó impactando en la cabeza de Folgar y al mismo tiempo haciendo a este último sangrar. Y al caer el hacha junto con el casco de Folgar al suelo, este último que se encontraba sangrando por su frente se mencionaba que si acaso la hoja del hacha se había quedado incrustada en el hueco de su casco. Mientras observaba el hacha y el casco ensangrentado, Folgar se preguntaba si acaso la había apuntado hacia ella, había apuntado hacia el hueco con su hacha. Mientras observaba al prota se mencionaba si acaso un simple bárbaro era capaz de algo como eso. Folgar, muy furioso mientras insultaba al prota, procedía a levantarse del suelo maldiciéndolo. Preparándose entonces para atacarlo con su hacha, mientras lo llamaba inútil bárbaro procedió a realizarle un ataque. Ataque al cual el prota esquivó sin muchos problemas. El caballero, al percatarse de eso, se mencionó que si acaso realmente lo había esquivado, y antes de que pudiese reaccionar el prota se había colocado por su punto ciego y se estaba preparando para atacarlo con su hacha. Y esto último resultó ser una finta, pues el prota se encontraba preparándose para proporcionarle una fuerte patada al caballero en la cabeza. Patada la cual terminó siendo completamente efectiva, haciendo que el caballero cayera acostado sobre su espalda. Sus caballeros, al verlo tirado en el suelo, inmediatamente se alarmaron por eso. Y en ese instante vemos la cara del prota con una gran sonrisa mientras se preparaba para acabar con su enemigo con su hacha, gritándole que tenía que irse al infierno en ese instante. Sus compañeros, que no podían dejar que algo como esto pasara, inmediatamente pasaron a gritar que tenían que proteger a Silforgar, dando la orden de disparar las flechas. En cuestión de segundos, una gran lluvia de flechas se encontraba dirigiéndose hacia el prota, conectando una de ellas sobre su hombro derecho haciendo que soltara su hacha. Rápidamente los caballeros se encontraban gritando que tenían que arrojarles cuerdas y estrangularlos con esta misma para que así no pudiese utilizar su fuerza y quedar completamente noqueado. El prota se encontraba furioso pues lo habían capturado como si de un animal se tratara. Folgar, por otro lado, que se encontraba observándolo a la distancia, se encontraba mencionándose que el prota había lanzado su hacha y le había volado el casco mientras le había apuntado a su cabeza. Momento después vemos cómo los caballeros terminaron llevando al prota a su campamento mientras le ordenaban a este último que tenía que levantarse. Dejaron al prota de rodillas amarrado por la espalda para que este último perdiera su orgullo, haciendo que el prota inmediatamente pensara que le dolía demasiado todas las heridas que poseía. Los caballeros entonces, al observarlo, se encontraban mencionando que el estúpido bastardo tenía mal de altura, a lo que otro de sus compañeros pasaba a preguntar qué pasaba si este moría antes de conocer al emperador, mencionándose si acaso intentar mantenerlo vivo fue una tarea demasiado dura para ellos. El prota, que nuevamente cayó en el suelo, se encontraba pensando mientras los observaba si realmente ellos habían venido de más allá de las montañas. Después de esto, los caballeros se encontraban hablando si acaso Silforgar se había dirigido a buscar leña, a lo que otro de sus compañeros comenzaba a mencionar que tenían que darse prisa y terminar de preparar el campamento antes de que él volviera. El prota, que había escuchado el nombre de Folgar, inmediatamente pasó a colocar una gran sonrisa. Esto mientras se encontraban mencionándose en su mente que más allá de las cordilleras del cielo hay otro mundo que también posee otros humanos, y que ese no es un lugar a donde los muertos irán, mientras procede a levantarse lentamente con sus heridas y su cuerpo todo atado. Aunque se encontraba sonriendo, el prota se mencionaba que estaba bastante molesto con todo eso, ya que su cuerpo se estaba comenzando a congelar. Procediendo a sentarse, el prota se mencionaba que si hacía mucho frío era por esa razón que los guerreros de la tribu no podían cruzar más allá de las cordilleras. A la distancia, los caballeros comenzaron a escuchar algo extraño que provenía de donde se encontraba el prota. Momento después, la atención de todos los caballeros se encontraba sobre el prota, que se encontraba riéndose como un desquiciado a la distancia. Uno de los caballeros ante esto pasó a preguntarle al prota qué se encontraba haciendo y por qué se reía así de esa manera él solo. Vemos entonces como una de las cuerdas que se encontraba sujetando el cuerpo del prota se había roto. E instantes después vemos como el chico caminaba tranquilamente hacia donde se encontraban los caballeros, los cuales se habían alarmado y todos ellos se habían colocado de pie. Rápidamente comenzaron a gritar que el bárbaro se había escapado, mientras corrían a buscar sus armas lo más pronto posible. El prota, que caminaba tranquilamente por entre el campamento, se encontraba mencionando que cuando ellos vayan al otro mundo tenían que enorgullecerse de eso, del hecho de que el hombre que los había matado a todos ellos era un miembro de la tribu de las hachas de las rocas, el cual tiene por nombre Yurik. Vemos como algunos de los caballeros que habían sobrevivido al ataque del prota simplemente podían mencionar que el salvaje había escapado. Esto mientras una gran cantidad de cadáveres yacía cerca de donde se encontraba el prota. Momentos después de eso vemos como el prota se encontraba observando el cielo, analizando lo que haría luego de ese punto. Observando el vasto cielo y las estrellas que ahí se encontraban, el prota se encontraba observando que la cima del cielo sobre la tierra de su madre. En ese momento, como un ritual de iniciación o de nuevo ciclo, el prota procedió a tomar su pelo con una de sus manos, para luego con la espada que estaba sujetando en su otra mano terminar cortándose así una gran parte de su cabello, como tu novia cuando quiere cerrar ciclo o esa amiga toda problemática y molesta. En ese momento, al pensar en el que había un mundo completamente desconocido para él, hizo que el prota plasmara una enorme sonrisa en su rostro, sintiéndose así cada vez más motivado. Y es en este punto en el que alcanzamos las escenas que habíamos visto al comienzo de la historia. Luego de eso y unos pocos días después en otro sitio, vemos como un pequeño joven se encontraba corriendo por el bosque mientras maldecía y mencionaba que eran unos malditos ladrones y que los iba a detener en ese instante.
Y mientras corría inesperadamente, el chico terminó tropezándose con una roca cayendo rápidamente al suelo, siendo este perseguido por otro grupo de chicos que simplemente se burlaban de este por lo tonto que era. Uno de los hombres entonces procedió a darle la orden a otro que trajera el cuchillo y que le dejara cortarle los dedos a él primero, mientras que el hombre arrodillado en el suelo le pedía a él como su superior que por favor le diera una nueva oportunidad. En ese preciso instante un arbusto cercano a los chicos comenzaba a crujir llamando la atención de todos los presentes, esto mientras vemos al chico problemático que habían acusado de ladrón suplicándole al hombre que por favor lo perdonara. En ese momento vemos que un hombre de cabello rubio y bien vestido terminó saliendo de los arbustos, causando que el delincuente le pidiera que por favor lo ayudara ya que él se iba a asegurar de pagárselo. Ese hombre bien vestido resultó ser nuestro prota que si antes era fachero, ahora es 4 veces más fachero. El prota, guiado por su curiosidad, procedió a acercarse a donde se encontraban el grupo de chicos, mientras que el que parecía ser el capitán de estos le mencionaba a este último que tenía que perderse inmediatamente, preguntándole qué era lo que estaba mirando. Con una sonrisa y hablando en su idioma, el prota mencionaba que aunque él estaba seguro de que no podían entenderlo, tenían que seguir haciendo lo que estaban haciendo, ya que él tenía bastante curiosidad por ver lo que iba a pasar. Los secuaces del chico de cabello rojo, un poco sorprendidos entre ellos, se mencionaban que quizás el prota era un extranjero, ya que ellos nunca habían oído hablar de ese idioma antes, y el chico de cabello rojo pasó a mencionar que debería de ser un vagabundo del sur. En ese momento el chico de cabello rojo, buscando y cortejando la muerte, procedió a acercársele al prota demasiado mencionándole que si acaso no entendía lo que estaba pasando, pidiéndole que se perdiera inmediatamente. Sujetando entonces un cuchillo con su mano derecha, le preguntaba al prota que si acaso le estaba deseando morir en las calles. En ese momento el prota, mientras exhalaba, pasó a darse cuenta de que el hombre no lo iba a dejar tranquilo. Y como si de un quiropráctico se tratara, el prota ayudó a este hombre a poder dar una vuelta de 180 grados con su cabeza y poderse ver la espalda y darse cuenta de que no tenía nalgas. Rápidamente sus secuaces, mientras lo veían caer en el suelo, procedieron a llamarlo por su nombre, pero ya era demasiado tarde, pues este último ya se encontraba sin signos vitales. Uno de los problemáticos entonces, amenazando al prota, lo llamaba el loco bastardo y le mencionaba que él acababa de torcerle el cuello a su amigo Max. En ese momento el prota, excusándose, pasaba a preguntarle si acaso no fueron ellos los que empezaron en primer lugar. En ese momento ambos secuaces procedieron a lanzarse sobre el prota cargando palos y mencionando que lo iban a matar llamándolo loco bastardo. Al ver cómo los chicos no lo respetaban en lo más mínimo, el prota se pasó a colocar serio, para luego unos instantes después ver cómo este se metió rápidamente entre los chicos y les terminó torciendo el cuello al igual que a Max. El chico delincuente de antes se había quedado sorprendido e incluso había caído sentado sobre su trasero pues no creía lo que acababa de pasar. Mientras observaba al prota a la distancia se preguntaba qué era lo que acababa de presenciar. Momentos después el prota procedió a acercarse a este chico y este último muy asustado le mencionaba que por favor tenía que dejarlo vivir. Pero luego de ver lo que estaba haciendo el prota en la arena, el chico procedió a calmarse un poco, mirando así como el prota se encontraba dibujando lo que parecía ser una especie de tribu en la arena. Con una sonrisa el prota le mencionaba al chico que tenía que llevarlo a donde se encontraba su tribu, pero ya sabemos que estos últimos no pueden comunicarse bien por la diferencia de dialectos. Momentos más tarde de eso nos encontramos cerca de alguna de las colinas y podemos ver la cara de sorpresa del prota, preguntándole al hombre que si acaso esa era su tribu. Mirando hacia la distancia una enorme ciudad, mientras que el chico bandido le mencionaba al prota que esa ciudad que veía allí delante se llamaba Ankara. En el atardecer de ese mismo día vemos como el prota y el delincuente finalmente terminaron llegando a la ciudad. El bandido le mencionó al prota que Ankara pudo prosperar bastante gracias a las minas de cobre que allí se encontraban, y que esa ciudad era tan grande hasta el punto de convertirse en una ciudad realmente abrumadora. El prota, sorprendido e incrédulo, pasaba a mencionar que porque había tanta gente, mirando como si fuese un niño pequeño en una juguetería todo lo que se encontraba a su paso. El bandido, al observar cómo estaba actuando el prota, se mencionaba que él en un principio pensó que este último era un viajero. Aún así, el bandido y delincuente llegó a la conclusión de que el prota no sabía realmente qué era lo que pasaba con el mundo que lo rodeaba. Más tarde en ese mismo día vemos cómo los chicos se habían encontrado en lo que parecía ser un bar y al mismo tiempo una posada. En el sitio el prota se encontraba maravillado por la gran cantidad de comida que había presente en cada una de las mesas. Luego de que el prota se sentara cerca de la barra, vemos cómo el delincuente se le acercó a este último preguntándole que de todos modos de dónde este provenía. Obviamente, como era de esperarse, al no comprenderse el prota le preguntaba qué era lo que estaba diciendo. Pero el delincuente rápidamente procedió a mirar hacia todos lados mientras le gritaba a los presentes que si acaso había alguien que pudiese entender lo que estaba diciendo el prota. El prota, ignorándolo, se encontraba mencionándose que no podía entender ni una sola palabra de lo que decía ese hombre. Un hombre que se encontraba en una mesa cerca tomando con sus amigos le mencionaba al delincuente que no podía entender lo que estaba diciendo y le pasaba a preguntar que si acaso el prota no se parecía a esos hombres del norte, ya que viendo que este último no podía hablar el lenguaje imperial debería de provenir del campo. Otro de los hombres presentes en la misma mesa pasaba a mencionar que sí, y que tenía toda la razón, ya que esos hombres salvajes del norte eran enormes, a diferencia de esos bastardos del sur que son completamente bajos y flacos. El prota, mientras los observaba, se mencionaba que entonces de dónde eran cada uno de ellos, preguntándose que si acaso todos ellos provenían de más allá de las cordilleras de los cielos. Un poco distraído pero pensativo, el prota se mencionaba que si ellos supieran que él provenía de más allá de las cordilleras del cielo, su actitud podría cambiar y por esa razón tenía que tener mucho más cuidado.
El delincuente sonriendo le mencionaba al prota que podían encontrar un traductor para él más tarde y que él se encargaría de pagar las bebidas llamándolo hermano. En ese momento el delincuente le mostró al prota 2 monedas de cobre, dejando a este último un poco sorprendido que mientras las observaba se preguntaba qué era eso y que parecían haber sido hechas por alguien con un toque delicado. El prota al mirar la interacción que tenía el bandido con el tabernero pasó a sacar una conclusión de que si acaso estaban haciendo un trueque por el alcohol con esas monedas, y que eso no parecía ser diferente a las acciones que tenían las tribus de intercambiar carne seca o cuero entre ellas. El prota en ese momento llegó a la conclusión de que eso no era el comercio que él conocía, sino una economía basada en monedas. Al descubrir algo nuevo, el prota no pudo evitar colocar una sonrisa de satisfacción en su cara, pues ese mundo era más amplio de lo que él llegaba a pensar. Más tarde esa misma noche, dos hombres se encontraban entrando a la misma taberna en la cual se encontraba el prota, y estos últimos pasaron a caminar rápidamente para dirigirse hacia la barra donde se encontraba el prota muy cerca de este último. Mientras los hombres se encontraban ordenando cervezas y algunas otras cosas, el prota no pudo evitar percatarse de algo que estaba colgando en la espalda de uno de los hombres. Y efectivamente se trataba del hacha que se encontraba colgando de la espalda del hombre. El prota observándola se mencionaba que las armas que se usaban en ese territorio eran mucho mejores que las que él llegó a utilizar en toda su vida. El prota muy sorprendido terminó llegando a una conclusión, y esta era que significaba que la tecnología que se utilizaba ahí para manejar el acero era algo exquisita. El delincuente al observar cómo se encontraba el prota pasaba a preguntarle a este último que si acaso se encontraba bien, mientras que vemos al prota babeando mencionando que el hacha de la civilización era tan hermosa. Olvidando el hecho de que no se podían comunicar bien, el prota rápidamente procedió a gritarle al bandido que él quería un hacha como esa y qué debería de hacer para conseguirla. Mientras vemos al prota muy emocionado como un niño en juguetería gritando que quería un hacha como esa, pasamos a ver un momento después que el delincuente con una sonrisa le mencionaba que si acaso estaba hablando del hacha. Y este último entonces, sacando sus conclusiones, mencionaba que el prota debería de ser un delincuente que terminó abandonando su casa pues al parecer no tenía dinero encima. El delincuente mientras dibujaba un hacha sobre la mesa de la cantina le mencionaba al prota que si él podía ver eso. Mientras se mencionaba que el prota era fuerte y sabía luchar y mientras jugase bien sus cartas podría sacar provecho de eso y poder utilizarlo. El delincuente entonces le mencionaba al prota con una sonrisa que si quería un hacha como esa necesitaba ganar muchas de esas monedas a las cuales ellos llamaban cells, pero para nosotros simplemente serán monedas. El prota, comprendiendo un poco lo que decía el hombre, se encontraba mencionando que entonces le estaba diciendo que necesitaba muchas de esas cosas redondas para así poder conseguir el hacha que tanto quería. El delincuente, aprovechando esta oportunidad, pasó a llamar al prota por su nombre mencionándole que si acaso él quería ganar mucho dinero con su ayuda. Cambiamos de escena sin mostrarnos qué había pasado luego de esa conversación y nos encontramos dentro de la ciudad, pero en un sitio que tiene por nombre Anillo de Lucha de Juego, donde una gran cantidad de personas en lo que parecía ser otra taberna diferente a la que estaban se encontraban reunidos viendo cómo otras personas peleaban por entretenimiento puro. Vemos el prota y el delincuente que se encontraban en el segundo piso. Mientras el prota calentaba pasaba a preguntarle al delincuente que si este último acaso le estaba diciendo que tenía que luchar para ganar dinero. Y el delincuente con unos dibujitos mal hechos pasaba a mencionarle que se lo había repetido múltiples veces, pero tenía que evitar matar a otras personas. Ya en el primer piso el delincuente seguía persiguiendo al prota preguntándole que si acaso había entendido lo que le había dicho, que si mataba a los demás entonces no iba a poder seguir luchando. El prota volteando confiado le mencionaba al hombre que qué pasaba si uno de ellos moría tan solo por uno de sus golpes. Y al mirar cómo el delincuente le mostraba los dibujitos al prota, este último se mencionaba que de todas formas no podían comprenderse. Mientras se preparaba para pelear, el prota se mencionaba que él había llegado a este sitio después del hecho de que necesitaba dinero para comprarse el hacha que tanto quería. El hombre que se encontraba ya listo para pelear con el prota al parecer resultó ser el campeón que se mencionaba que todos los hombres que se encontraban allí presentes eran mucho más débiles que él. El referee del combate inmediatamente dio inicio a la pelea, siendo el hombre extraño el cual procedió a atacar primero al prota. Y el prota que había esquivado efectivamente su ataque se mencionaba que aunque sean luchadores son relativamente más lentos comparados a los guerreros de su tribu. Rápidamente terminó sujetando la muñeca del hombre para luego tomarlo del cuello y proporcionarle un fuerte rodillazo por una de sus costillas. Y el prota, luego de haber noqueado a su oponente tan solo de un simple combo, se encontraba mencionándose que ese lugar donde la gente no luchaba para arriesgar sus vidas en las líneas de batalla no habían verdaderos guerreros presentes. Las personas que se encontraban presentes muy sorprendidas se mencionaban que él había acabado con el campeón de tan solo un golpe, mientras que el delincuente se mencionaba que él sabía que el prota lo podía hacer. Aún así vemos al prota que se mostraba muy pensativo mencionándose que sin embargo con quien había cruzado espadas hace tiempo refiriéndose a Folgar era un verdadero guerrero que después de poner su vida en juego pudo lograr algo significativo. Sonriendo entonces el prota se mencionaba que si ese era el caso entonces eventualmente podría conocer a verdaderos guerreros, mostrándose así bastante motivado y con un banner bastante fachero. El referee en ese preciso momento pasa a mencionar que el prota es el ganador del combate. Varios días después de haberse coronado como el campeón de las peleas callejeras, vemos como el delincuente se encontraba llamando al prota en lo que iba del atardecer.
Entrando a su habitación, donde podemos ver que el prota se encontraba embriagado por la cantidad de botellas de alcohol vacía que se encontraban en el suelo, el delincuente le mencionaba que tenía que controlarse y tenía que ir a ganar mucho más dinero. El delincuente nos revela en ese momento que habían pasado algunos meses desde que habían comenzado con todo eso, mencionándole al prota que tenía que olvidarse de comprar un hacha ya que no podían descansar porque debían mucho dinero en el bar. Es en ese momento que el prota comienza a levantarse. El delincuente entonces procedió a acercarse al prota, que todavía se encontraba mareado por la gran cantidad de alcohol que había tomado, mencionándole al prota que ya era tarde y tenía que darse prisa y ponerse sobrio ya que todo el mundo lo estaba esperando para verlo. Aunque aún no se podían comprender, el prota le mencionaba que tenía que callarse y que su cabeza se encontraba dándole vueltas, así que ni siquiera podía entenderlo y tenía que parar de decir tantas tonterías. Y antes de salir de la habitación vemos como el prota inmediatamente voltea a ver la espada de Falgar para darle un último vistazo y proceder a salir de la habitación. Todo esto mientras el delincuente seguía apurándolo, mencionándole que si no se iban rápido iban a llegar tarde, por lo cual tendría que darse prisa. Y mientras bajaba las escaleras vemos como el prota se encontraba exhalando, pues se encontraba bastante cansado de la misma rutina. Horas más tarde, en la noche del mismo día, podemos ver como un gran grupo de personas se encontraban aclamando el nombre del prota, mencionando incluso que esa noche iba a pelear el invencible Yuri, y que sería mejor que ganara hoy también ya que era el invicto Yuri. Vemos entonces como el delincuente se encontraba haciéndole lo que parecía ser una especie de masaje al prota. Cuando el referee pasa a llamar a ambos luchadores para que se acercaran a pelear, el delincuente se encontraba mencionándose que su fabricante de dinero iba nuevamente a pelear. El prota, que se encontraba preparándose para pelear mientras que su oponente tenía la guardia arriba, se mencionaba que su oponente esta vez debería de ser bastante débil y al mismo tiempo era derecho. Pensando cómo terminar su pelea rápidamente, se mencionaba que si tan solo estaría bien darle un simple golpe en la barbilla y terminarlo todo rápidamente. Vemos entonces que el oponente del prota es el que da el primer paso, procediendo a cargar en dirección hacia este rápidamente, pero en un instante sin que el prota lo viera venir, terminó recibiendo un puñetazo en el estómago, alarmándolo bastante. El prota incrédulo se mencionaba que él, sin embargo, estaba completamente seguro de haber evitado ese golpe. Rápidamente procedió a cubrirse, pues el hombre se encontraba arremetiendo hacia el prota con una gran cantidad de golpes. Aún así vemos cómo esos golpes no tenían ni el más mínimo efecto en el cuerpo del prota, el cual, sorprendido, se preguntaba si acaso su cuerpo se encontraba un poco oxidado. Procediendo a reposicionarse mientras el hombre se encontraba un poco exhausto por la cantidad de golpes que le había proporcionado el prota, este último, mientras se enfurecía, comenzaba a maldecir al hombre, el cual lo veía y comenzaba a asustarse. Y antes de que el hombre pudiese reaccionar, el prota rápidamente arremetió hacia él, dándole un fuerte puñetazo que incluso terminó sacándole 2 muelas en el acto. Rápidamente el referee detiene la pelea mencionando que el hombre estaba muerto. E inmediatamente se hace presente el delincuente, que venía corriendo detrás del prota, mencionándole a este último que le había dicho que no tenía que matar a nadie, mientras que el organizador del evento se veía bastante furioso observándolos. Rápidamente este procedió a mencionarle al prota que tenía que salir del ring de lucha ahora mismo y que no tenía que acercarse ahí durante un buen tiempo. A la mañana siguiente vemos cómo estos últimos se encontraban en otro sitio, y el delincuente se acercaba al prota y le mencionaba a este que había encontrado otra fuente de dinero, así que por hoy tan solo tenía que entrar temprano, o en otras palabras tenía que quedarse a dormir temprano. El delincuente, que se encontraba fuera de la habitación, se encontraba pensando que el prota únicamente tenía que evitar matar a las personas, pero ya que no podían ganar dinero en ninguna forma adecuada dentro de la ciudad por ahora, se preguntaba si ya era hora de terminar lentamente con los negocios que tenía con el prota. El prota, que se encontraba dentro de su habitación tirado en el suelo, se encontraba maldiciéndose. Observando su puño, se mencionaba que él no fue capaz de ajustar su fuerza para pegar un simple golpe sin acabar con la vida de su oponente. Recordando así entonces todo lo que había dejado atrás, con frustración se preguntaba si acaso esa era la razón por la cual había bajado de la cordillera para convertirse en un guerrero borracho. Inmediatamente, bajo la rabia y la ira, el prota procedió a arrojar una botella que se rompió rápidamente contra la pared. Ante su mirada perdida, algo terminó cruzándose con esta, siendo la espada del guerrero anterior con el cual había peleado, la espada de Folgard. El prota, observando la espada mientras la sujetaba en su mano, pasaba a mencionarse que durante las ventiscas en las cordilleras del cielo, Folgard y él lucharon a muerte, por lo que en ese momento no funcionaron ni las excusas ni las justificaciones. Permanecer vivo era la única justicia. Un poco triste y desanimado, el prota se mencionaba que la razón por la cual él le dio la espalda a su ciudad natal fue por el simple hecho de poder ver las cosas que no conocía. Esto mientras hacía algunos movimientos con la espada de Folgard. Calmando entonces sus pensamientos, el prota, colocando una mueca de sonrisa, pasaba a mencionarse que aunque el tiempo que pasó cada día en la ciudad fue como estar en el cielo, observando su reflejo en la espada, el prota procedía a mencionar que un guerrero vive en el cielo cuando muere y no cuando se encuentra con vida. Al día siguiente vemos como el prota y el delincuente se encontraban caminando por la ciudad, mientras que el delincuente le mencionaba al prota que eso era un negocio grande, por lo cual tendría que ser algo correcto. El prota, en su idioma, procedió a decirle al delincuente que gracias a él había terminado de adaptarse a ese lugar, mientras que el delincuente, que no lo comprendía, le mencionaba que solamente podía confiar en él. Momentos más tarde, el prota y el delincuente terminaron llegando a un anillo de lucha, dejando al prota sorprendido, que se mencionaba que nunca pensó que iba a pisar uno después de haber matado a una persona.
El delincuente mientras entraba al sitio le mencionaba al prota que tan solo hoy tenían que hacer un pequeño recorrido, así que no tenía nada por lo cual preocuparse. Ya dentro del edificio el prota se mencionaba que no había público en ese día, pero aún así unas cuantas personas se encontraban en la parte superior y el prota se percató de uno de ellos que inmediatamente al verlo procedió a sujetar su espada, haciendo que el prota inmediatamente hiciera lo mismo y se emocionara. Este hombre que estaba sujetando la espada anteriormente le mencionaba a un gordito que se encontraba a su lado que si acaso no estaba mal, ya que se había preparado enseguida para coger su espada y parecía que tenía una gran experiencia en el ring. El gordito con una gran sonrisa pasaba a mencionar que parecía que sí, y que con una sola breve mirada de su parte puede decir que vale la pena comprar al prota. Y sí, gente, al parecer el delincuente estaba intentando vender al protagonista como si fuese una especie de esclavo. El delincuente en ese momento procedió a mencionarle al gordito muy confiado que no hacía falta que susurrara de esa manera, pues el prota no sabía el lenguaje imperial. El gordo entonces procedió a mencionarle al delincuente que iba a negociar el precio teniendo en cuenta que el prota no sabía hablar el lenguaje imperial. El delincuente sonriente entonces pasó a responderle que si acaso no era eso completamente innecesario cuando se trataba de un esclavo luchador, afirmándole al gordito que en primer lugar tendría que ver sus habilidades de lucha. Momento después de eso vemos como al prota se le entrega una espada de madera mientras que delante de él se encontraba un hombre y el delincuente le mencionaba al prota que tenía que mostrar sus habilidades para así poder conseguir mucho dinero. El hombre encargado de probar las habilidades con la espada del prota con una sonrisa le mencionaba que al parecer él era el nuevo esclavo luchador y que se iba a encargar de enseñarle bien. El prota sosteniendo la espada de madera entre sus manos se encontraba pensando que era una espada hueca y que parecía que alguien quería probar sus habilidades. El delincuente por otro lado se encontraba pensando que el prota se iba a asegurar de ganar esa pelea para así hacer que él ganara mucho dinero. Inmediatamente la persona que estaba a cargo de probar al prota cambió su expresión y procedió a balanzarse hacia este con su espada rápidamente. Al realizar el primer ataque el prota lo esquivó con completa facilidad y mientras se mostraba confiado se mencionaba que su disciplina era buena, pero este hombre era bastante lento. Ante la mirada incrédula del hombre, el prota procedió a quitarle su espada de sus manos como si de un simple juguete se tratara, y mientras el hombre caía en el piso incrédulo al darse cuenta que no pudo hacer nada para evitar que le quitaran la espada, el prota tan solo se encontraba riéndose detrás de él. E inmediatamente después de eso el prota procedió a arrojarle la espada al hombre haciendo que este último se molestara pues el prota simplemente estaba jugando con él. Luego de eso vemos como el prota terminó siendo el que arrojara su espada al suelo y con una gran sonrisa le mencionaba al hombre que se iba a encargar de matarlo. El hombre que se sentía humillado pues su orgullo había sido pisoteado por el prota y mientras le gritaba que lo iba a matar procedió a cargar en dirección hacia este rápidamente. Pero como si de un simple juego se tratara para el prota procedió a quitarle nuevamente la espada al hombre e incluso lo hizo tropezar para que caera sobre su cara. El prota un poco furioso mientras arrojaba la espada de madera a un lado pasaba a mencionar que él quería parar esa pelea de niños, ya que él había vivido con un arma afilada desde que tenía 5 años de edad. Vemos entonces que el hombre que estaba a cargo de probar al prota se encontraba quejándose ya que le dolía su muñeca. En ese momento terminó haciendo acto de presencia el gordo que mencionaba que tenían que parar y que ya no necesitaba mirar nada más, con una gran sonrisa en su rostro. Momentos después de eso vemos cómo el hombre se encontraba negociando con el delincuente, ofreciéndole así 5 millones de monedas, a lo que el delincuente le mencionaba que necesitaba al menos 15 millones de monedas y que si acaso no había visto de lo que era capaz el prota hasta el momento. En ese preciso instante el prota se encontraba escuchando lo que estos últimos estaban hablando, para al momento después colocar una expresión seria y sombría. Observando cómo estos se encontraban hablando tranquilamente, el prota muy serio pasaba a mencionar que habían 2 guerreros armados. Y es en ese momento que a la distancia el delincuente le mencionaba al prota que tenía que mirar todo eso y que él era realmente rico, mostrándole la bolsa con oro que tenía en sus manos. En ese momento, en un estado de inconsciencia, el prota muy furioso procedió a quitarle la espada a uno de los hombres armados que se encontraba cerca de él, y podemos ver cómo ante la mirada incrédula del delincuente las monedas volaron por el aire al mismo tiempo que algunas gotas de sangre. Para momentos después darnos cuenta cómo el hombre se encontraba quejándose ya que el prota le había cortado su mano derecha con la espada. Ante la mirada incrédula del gordo y sus 2 guardias, el delincuente procedía a preguntarle al prota que si acaso estaba loco y por qué estaba actuando así de repente, mientras que el prota lo sujetaba del cabello y se encontraba arrastrándolo. Momentos después vemos como el prota terminó arrastrando al delincuente hacia una esquina donde se encontraban algunas mesas. Y en el idioma imperial, para la sorpresa de todo el mundo, el prota le mencionaba al delincuente que tenía que abrir su boca ya que se iba a encargar de cortarle la lengua. El delincuente, que no podía creerse la forma en la que se encontraba hablando el prota, con una sonrisa y mientras intentaba levantarse pasó a preguntarle al prota como si nada estuviese pasando que desde cuándo él conocía el lenguaje imperial. Y sí, gente, el delincuente pensaba que se había salvado después de casi haber intentado vender al prota por unas cuantas monedas de oro. Es en ese momento que este último, de una forma bastante fachera y arrogante, procedió a mencionarle al delincuente que tenía que hablar despacio y con claridad, ya que si hablaba rápido no iba a poder escucharlo. Momentos después de eso vemos la cara de incertidumbre del gordito al escuchar los gritos del delincuente cuando el prota se encontraba cortándole la lengua como se lo había prometido. Momentos después vemos como el prota se encontraba sacudiendo la sangre que estaba sobrando en sus manos. Acercándose al guardia al cual le había quitado la espada, el prota le mencionaba a este último que su espada era bastante afilada y que él la había cuidado bastante bien, por lo cual decidió darle un buen uso. El gordito, al mirar cómo actuaba el prota, pasaba a mencionar que esto era un bastardo aterrador y que esa no era una bestia que pudiese ser domada.
En ese momento el gordito pasó a mencionarle a sus guardias que al parecer hubo un malentendido entre ellos, por los cuales se irían primero, pero vemos como el prota se encontraba sujetando dos bancos en sus manos. Momento después vemos como el prota se había sentado en uno de los bancos y había colocado el otro al frente, y mientras esperaba el gordito le preguntaba a este último que a qué se refería con que se iría primero, ya que todavía no habían terminado con las negociaciones. El gordito un poco incrédulo pasó a preguntarle al prota que qué quería decir con eso, a lo que el prota sonriente pasó a preguntarle si acaso no estaba necesitando a un gladiador. El gordito sentándose y procediendo a comenzar las negociaciones con el prota le mencionaba a este último que un gladiador independientemente de lo que hiciera se iba a llevar la mitad del dinero que ganaba en cada combate, y en su lugar ellos se encargarían de pagarles por la comida, la ropa y un lugar donde alojarse. Con una sonrisa el prota le preguntaba al gordito que qué había acerca de hablar el idioma imperial, a lo que este último devolviéndole la sonrisa le mencionaba que si acaso su antiguo compañero no había dicho que eso era completamente innecesario para un gladiador. Ambos hombres entonces comenzaron a reír a carcajadas. En ese momento, mientras el prota y el gordito estrechaban sus manos, el gordito le mencionaba al prota que se iba a presentar con él de nuevo, mencionándole que él se llamaba Horus y era un comerciante de esclavos y un corredor matemático de gladiadores, a lo que el prota se presentó como Yurik. El gordito entonces sonriente procedió a mencionarle al prota que le daba la bienvenida al equipo de gladiadores de Horus. Momentos después de esto, en la tarde de ese mismo día, vemos como un hombre se acercó al prota mencionándole que él debería de ser el nuevo, preguntándole qué hace con los esclavos en ese sitio. Pues recordemos que en estos casos y en esa época se dividían en dos clases, los que eran esclavos y los que eran gladiadores por voluntad, siendo estos últimos tratados como nobles en los casos en los que llegaran a considerarse campeones. El chico que seguía intentando buscarle conversación al prota le mencionaba que si él acaso estaba intentando buscar a algunos camaradas del norte. El prota de mala gana procedió a responderle que él no tenía nada que ver con el norte, y al mismo tiempo afirmaba que él era un poco tosco con el idioma empírico desde que vivió en el extranjero, así que tenía que meterse en sus asuntos. El hombre siguió tratando de sacarle conversación al prota mencionándole que él había pensado que este era norteño básicamente por su estatura, pero al parecer se había equivocado. El prota entonces procedió a preguntarle al hombre mientras veía a los esclavos si acaso todos los norteños eran esclavos. El chico con una sonrisa acomodándose rápidamente al lado del prota le mencionaba que no necesariamente, pero la conquista del norte tardó aproximadamente 10 años, por lo cual fue 10 veces más larga que la conquista del sur. Y al haber sido una batalla tan larga, inevitablemente en el imperio se perdieron muchas vidas, por lo cual optaron a tomar a todos los hombres norteños como esclavos. El prota, observando a un hombre fornido que se encontraba a unos pocos metros de ellos, pasó a preguntarle al chico que se encontraba a su lado que si acaso ese tipo grande de ahí no era un norteño. Otro hombre que se había acercado donde se encontraba el prota terminó interrumpiéndolos mencionándole al prota que había reconocido al único norteño que se encontraba en su equipo de gladiadores, afirmándole al chico que tenía buen ojo. Este último no había sido bien visto por el chico que en un principio se había acercado al prota. Vemos entonces que el chico que antes había hablado mientras se acercaba al prota le mencionaba que el nombre de ese esclavo era Sven y era un espadachín que había sobrevivido durante más de 3 años. Este hombre que se había acercado con una actitud entre comillas de chico malo pasaba a darle la bienvenida al prota mientras era escoltado por sus dos lambebotas. El prota mientras observaba mirarlo sin darle mucha importancia pasaba a mencionarle que su nombre no era Novato, sino que su nombre es Yurik. El hombre que se había acercado al prota muy creído le mencionaba que su nombre era Donovan y que él era la cara del equipo de gladiadores de ese sitio, por lo cual alardeaba de lo que tenía. El prota modo de burla mientras se levantaba para retirarse le mencionaba a Donovan que eso debería de ser muy bonito por su parte. De una forma extraña Donovan terminó llamando la atención del prota, preguntándole si acaso él era un bárbaro, mencionando que lo podía oler en el aire. Inmediatamente esto hizo que el prota se detuviera y mientras volteaba a ver a Donovan de reojo le preguntaba que qué sería ese olor que distinguiría a los bárbaros. A modo de burla Donovan le respondía al prota que es un olor de animal que aún no era del todo humano. Y es el olor de una bestia que simplemente pretende ser un humano en el exterior. El prota que se había interesado por lo que acababa de decir Donovan con una sonrisa le mencionaba que tenía buen olfato y le preguntaba que si acaso él no era un hijo de puta. Donovan entonces mientras sonreía pasaba a mencionarle al prota que cuando salió a la conquista bárbara vio innumerables salvajes como él, e incluso llegó a verse tribus de salvajes que poseían el mismo olor animal característico que el prota tenía. El prota entonces en ese momento a modo de burla procedió a preguntarle que si acaso ahora era hora de presentarse, interpretando a Donovan y mencionando que su nombre era Donovan, el cual había golpeado a algunos bárbaros en su día como soldado, y los bárbaros son inferiores. E incluso para humillarlo más el prota mientras le hacía una reverencia le mencionaba que si acaso debería de presentarse ahora. Seguía burlándose del hombre mencionándole que desde la perspectiva del bárbaro Yuri ellos eran unos habladores. Palabras que rápidamente comenzaban a hacer que Donovan se molestara. El prota acercándose a Donovan con una sonrisa le mencionaba que él había pensado mucho tiempo por qué era todo eso. Y acercándose a Donovan y sacándole la lengua le mencionaba que debería de ser porque a ellos no le cortaban la lengua por mucho que hablaran. Y acercándose mucho a Donovan con una sonrisa le seguía añadiendo ya que por muchas tonterías que ellos soltaran sus cuellos permanecían intactos mientras que su lengua seguía moviéndose. Y probablemente sea esa la razón por la cual ellos seguían escupiendo tontería una tras otra. Antes de que el prota y Donovan comenzaran con la pelea, vemos cómo llega Horus y les gritaba a ambos que tenían que detenerse, ya que no podían morir antes de ganar el sustento para él.
Rápidamente se interpuso entre ambos y le gritaba que tenían que bajar sus espadas, y el que resultase ser el ganador de esa pelea sería un esclavo. Donovan, mientras se retiraba con su séquito, le mencionaba al prota que había tenido suerte esta vez. A esto el prota con una sonrisa le respondió que se preguntaba quién era el que verdaderamente resultó ser afortunado. Luego de eso nos encontramos en el Coliseo, donde el prota pasaba a preguntarle a Horus si acaso solamente valía 800.000 monedas incluso cuando estaba luchando con su vida en juego en la primera línea y que eso era demasiado barato para él. Horus, mientras procedía a retirarse, le mencionaba al prota que todo el mundo se jugaba la vida para ganarse algo de dinero, si no cualquier perro o vaca podría ser rico en estos días. En ese momento alguien se acerca al prota y mientras lo llamaba joven le mencionaba que sería prudente utilizar un casco o un escudo. El prota se encontraba mencionándole al hombre de las coletas que si acaso él era su compañero esta vez, llamándolo viejo y afirmando que esas cosas le pesaban solamente cuando las estaba usando. El de las coletas rápidamente pasó a mencionarle que su nombre no era anciano ni viejo, sino que su nombre es Sven. Sven continuaba añadiendo que el prota poseía una buena espada y le preguntaba cómo había adquirido una espada hecha con acero empirio. El prota, al no comprender el término acero empirio, pasó a preguntarle qué era eso. Sven muy serio le mencionaba al prota mientras observaba su espada que era el acero que utilizaban exclusivamente para la familia real Empiria, y es mucho más fuerte que el acero normal, por lo cual lo llaman el acero fortificado. Sven seguía añadiendo que las armas con acero empirio son reliquias de los caballeros empirios, por lo que son muy difíciles de encontrar en cualquier sitio. El prota, recordando la armadura que llevaba Folgar, pasaba a preguntarse si acaso Folgar era parte de esos caballeros empirios. Donovan, que había escuchado la conversación, procedió a acercarse al prota mientras le preguntaba si acaso creía que cualquiera pudiera llevar acero empirio como ese, y que de alguna forma debía de haber estafado a alguien para así poseer un arma como esa. Vemos entonces cómo Horus se encontraba observando, pues al parecer todo el mundo se encontraba ansioso por la pelea que estaba a punto de llevarse a cabo, procediéndose a mencionarle a todos los presentes que basta de charlas y que vayan a luchar y ganen su sustento como gladiadores que son. Ya en el interior del Coliseo se podían escuchar los gritos de todas las personas mientras se preparaban para abrir la puerta por la cual iban a salir los gladiadores a pelear. Antes de que se abran las puertas, Sven procedió a hablarle al prota preguntándole que de dónde era, afirmando que al parecer este chico no parecía ser del Imperio. En ese momento el prota, con una sonrisa mientras la puerta se abría, le mencionaba a Sven que si descubría de dónde él era podría desmayarse solamente por el simple hecho de saberlo. Ya en el interior del Coliseo preparándose para pelear, vemos cómo estos últimos habían entrado y se encontraban con unas poses bastante facheras. El prota se encontraba un poco fuera del lugar al escuchar a todos los espectadores gritando y aclamando por ver sangre, mientras que Sven le mencionaba que los imperios no son personas que vean guerras reales, así que delirian con el derramamiento de sangre constantemente. Luego de que sus oponentes salieran delante de ellos, el prota pasó a llamar a Sven viejo mientras le mencionaba que tenía que tomar el lado derecho, a lo que Sven le respondió que él era demasiado joven como para ser considerado una persona muy mayor. El prota entonces, a modo de burla, le mencionaba que entonces tenía que afeitarse la barba o algo así, preguntándole que si de verdad quería mantener esa barba cuando su cabeza fuese cortada. Uno de los peleadores que había interrumpido la plática del prota y Sven pasó a mencionarle al prota que debe de tener muchas agallas para salir solamente con una espada, a lo que el prota, mientras calentaba para proceder a atacar, se encontraba mencionándose que el chico tenía buena defensa. Pero en un instante procedió a cargar rápidamente hacia donde se encontraba su oponente, y cuando se encontraba lo suficientemente cerca de este, hizo que fallara un ataque con su espada para luego levantarse por los aires y dejarlo sorprendido. Antes de que el hombre pudiese reaccionar apropiadamente, el prota con su espada terminó incrustándosela en su cuello, causando que el hombre muriera inmediatamente. Ya luego de que el hombre cayera en el suelo y mientras el prota limpiaba su espada, con una sonrisa se encontraba mencionando que él le había dicho que no era bueno tener peso encima del cuerpo y que solo tenía que mirar lo lento que son esos tipos. Los espectadores se encontraban completamente conmocionados, siendo uno de estos el que comenzaba a gritar que si acaso habían visto eso. El prota acababa de saltar lo mismo que la altura de una persona. Otro pasó a preguntar que si acaso el prota provenía de un circo o algo similar. En ese momento el prota comenzó a llamar a Sven mencionándole que si acaso necesitaba ayuda. Vemos entonces cómo Sven cambia completamente de actitud y se encontraba bastante extasiado por el simple hecho de tener que pelear. Y el prota en ese momento se preguntaba si acaso Sven estaba pensando en algo cuerdo, ya que parecía completamente indefenso y estaba actuando como si quisiera ser apuñaleado. El prota seguía añadiendo que incluso el poseer dos hachas en sus manos lo hacía mucho más lento que tener únicamente una espada, y se acabaría en el próximo ataque, por lo cual ya Sven estaba acabado. Vemos entonces cómo el oponente de Sven se acercó rápidamente a este con intenciones de apuñalarlo con su espada, pero antes de que siquiera pudiesen reaccionar, vemos cómo Sven rápidamente con su hacha le terminó abriendo la cabeza en dos, acabando rápidamente con su oponente y levantando sus hachas en señal de victoria. Acercándose al prota le mencionaba a este último que era demasiado pronto para ofrecerle su ayuda. El prota en ese momento se mencionaba que teóricamente había terminado, pero sus dos hachas no estaban metidos en esa teoría. El prota, que se había ofendido un poco, pasó a preguntarle a Sven que por qué lo llamaba joven, ya que él era tan viejo como todos los que estaban allí presentes. Sven en ese momento procedió a mencionarle al prota que él estaba seguro de que tan solo era un pequeño niño que se veía igual a los civiles que estaban afuera.
En ese momento Sven con un comentario pareció darle en el clavo, mencionándole al prota que al parecer tenía unos 17 o 18 años, y que esa era exactamente la misma edad que tendría su hijo si aún estuviese con vida. Sven, que procedía a retirarse, le mencionaba al prota que habían sobrevivido por ese día y él suponía que aún no era tiempo para que ellos pudiesen partir a la colina de las espadas. El prota, que observaba la espalda de Sven, se preguntaba por qué un hombre que poseía grandes habilidades y agallas había decidido vivir su vida como un esclavo. Aún así, cuando el prota procedió a retirarse, vemos como todo el público en el coliseo comenzaba a aclamar su nombre. Luego de eso se nos muestra que el prota ya se había hecho bastante famoso en el coliseo hasta el punto en el que todo el mundo ya conocía su nombre. Donovan, que se encontraba junto a Horus observando la pelea del prota, comenzaba a mencionar que como él había pedido luchar 2 contra 1, él pensó en un principio que quería morir, pero realmente terminó ganando. Horus, observándolo de reojo, pasaba a mencionar que como si así con esa actitud no podía evitar ser alguien popular. Observando entonces al prota, Horus procedió a mencionar que una joya es una joya sin importar dónde esté parada. Luego de eso, en un bar cercano vemos como el prota se encontraba preguntándole al chico que anteriormente lo había saludado en un principio cuando se había unido a Horus que si acaso Sven no era un poco extraño. El chico procedió a mencionarle al prota que al parecer Sven había decidido convertirse en un gladiador a sueldo en primer lugar. E incluso seguía mencionando que Horus lo aceptaría con gusto, pero él había insistido en que quería convertirse en un esclavo. El chico seguía añadiendo que al parecer Horus lo había escogido después de que este último llegara a la orilla del mar. El chico seguía añadiendo que él suponía que podría ser motivo de la lealtad de este desde la perspectiva de un norteño. Y en ese momento el prota no comprendió esto último acerca de la perspectiva de un norteño. El chico entonces, con una sonrisa en su rostro, le mencionaba al prota que si acaso conocía la colina de las espadas a las que van los norteños después de morir. Se nos menciona que la colina de las espadas es un lugar donde esperan sus grandes ancestros y guerreros, un lugar donde pueden festejar entre ellos y mientras se dan un festín con carnes y cervezas todos los días y las noches. Es por esta razón que los norteños son los que más le temen a morir por dolencias o accidentes. Y es por esta razón que ellos creen que los que mueren en el campo de batalla van a las colinas de las espadas. El prota, al escuchar eso, se encontraba pensando que la colina de las espadas es un poco diferente, pero no está muy lejos de los cuentos que le contaban en su casa. Los ancianos decían que el lugar más allá de las montañas era llamado el mundo de las almas, pero todo eso estaba completamente mal, ya que el lugar más allá de las montañas era simplemente otro lugar donde vivían los seres humanos. El prota en ese momento comenzó a preguntarse acerca de su existencia, preguntándose que entonces a dónde iban sus almas después de morir. Preguntándose incluso qué pasaba después de que ellos morían. El prota en ese momento, un poco sorprendido y confundido, pasó a preguntarle a su compañero de copas que entonces a dónde iría él después de morir, ya que era una persona civilizada. El chico en ese momento procedió a mostrarle un colgante mencionándole que se iba a dirigir hacia el sol. Mientras el prota observaba el colgante, el hombre le mencionaba que su alma volvería al corazón del dios del sol, el cual tiene por nombre Luo, y de ahí este último se encargaría simplemente de volverlo a mandar a la vida, o sea, hacerlo reencarnar. El chico comenzaba a mencionarle al prota que es sabido que la mayoría del imperio adoran al dios del sol, y no solo el imperio, sino los reinos bajo el dominio del imperio comparten la misma fe. A susurros, el chico le mencionaba al prota que él también debería de convertirse a su fe, como todo un testigo de Jehová. El prota en ese momento se alteró un poco mencionándole que él adoraba el cielo, y el sol es una parte del cielo, ¿verdad? Por lo cual su fe debería de ser mucho más grande. El compañero de copas del prota entre risas le mencionaba que si le dice eso a alguna persona que sea verdaderamente religiosa, temblaría de la emoción. El chico en ese momento le mencionaba al prota que tenía que creer lo que él quisiera, mientras vemos cómo el prota se encontraba pensativo observando hacia otro lado. Y es en ese momento que después de un largo rato de haber interactuado con este chico, él comenzó a presentarse con el prota, mencionándole que su nombre era Batchman. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Si este video tiene una gran cantidad de apoyo por parte de ustedes, traeré la segunda parte lo más pronto posible, así que por favor revienten el botón de like y dejen muchísimos comentarios para así poder traer la segunda parte lo más pronto posible. Ya sin más que decir, espero tengan un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video. Adiós, hasta la próxima.